Un minuto. Bueno, estoy comenzando a grabar ya la ponencia de hoy. Y primero que nada, buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de webinars, aplicaciones en citometría de flujo, que organiza la comercializadora importadora de productos químicos, Sipkim, y a nombre de la empresa de la comercializadora importadora de productos químicos, quiero agradecerles a todos su participación y de nuevo darles su bienvenida, así como también a BioLegend. El día de hoy tenemos la ponencia titulada Determinación de analitos solubles por citometría de flujo, Legendplex, que la va a presentar el doctor Pablo Romero. El doctor Pablo Romero López es inmunólogo, profesor investigador de la FES Iztacala, UNAM. De formación, él es médico cirujano de la FES Iztacala. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y su línea de investigación se ha centrado en la inmunopatogénesis de la espondiloartritis. Aquí les dejo su contacto, su correo electrónico, por si quieren contactarlo. Y antes de iniciar la charla, estimada audiencia, les comento que el registro de la ponencia está en el link del chat que dejé al inicio del chat. Las preguntas al final de la charla se pueden ir poniendo también en el chat y al final de cada seminario se realizará una ronda de preguntas a las cuales se enviarán a su correo electrónico. Los primeros en contestar participarán en regalos o descuentos en productos BioLegend. Les comento a modo de promoción que ahorita tenemos el 50% de descuentos en kit de lisas y tenemos hasta el 1 de agosto. Y bueno, damos por inicio en este ciclo de webinars. Este es el ciclo número 2. El primero ahorita es el doctor Pablo Romero López. Seguiremos con el 7 de agosto la doctora Lubia Enid Sánchez López, que nos hablará de muerte celular, la citometría en la escena del crimen. Y hasta el 10 de septiembre tenemos la sexta ponencia, que será participación de interleucina 6 en procesos de inflamación sistémica en presencia o ausencia de infección, que la dará la doctora Livier Cabrera Rivera. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los dejo ahora con el doctor Pablo, quien comenzará a compartir su ponencia en este momento. Y por favor, no olviden en registrarse en el link que les dejé en el chat, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Pues Bueno, comencemos. muy bien. Pues muchas gracias. Le agradezco mucho a todos los que están aquí presentes el día de hoy, que se pudieron conectar desde sus casas o desde sus trabajos. Y pues un agradecimiento especial a Sipkim y a la maestra Estefanía Vázquez por la invitación, ¿no? Es un gusto para mí estar aquí hablando con ustedes acerca de este tema tan importante. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre la determinación de analitos solubles por citometría de flujo y en particular de una tecnología desarrollada por BioLegend que es Legendplex, ¿no? Quiero que empecemos claros en esta reunión en que pues muchas veces en el laboratorio cuando intentamos nosotros analizar analitos solubles, siendo el área de inmunología en particular el caso de las citocinas o de los anticuerpos, sin embargo, pues en otras áreas también pueden estudiar hormonas, factores de crecimiento, etcétera. Siempre pensamos en algunas técnicas de forma exclusiva, ¿no? O sea, se nos viene a la mente en primer lugar ELISA o Western blot. Sin embargo, me parece muy importante que conozcamos las otras tecnologías, como es el caso pues de esta técnica, que es el análisis por citometría de flujo, ¿no? Entonces, bueno, pues como mencionó la maestra Estefanía Vázquez,
yo tuve el gusto de estudiar medicina en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y después de eso, gracias a un programa de investigación, de realizar mi maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hoy, pues, regresé a trabajar a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por el momento, y aquí es donde trabajo. Entonces, vamos a hacer brevemente, para empezar, un recordatorio de cómo funciona la citometría de flujo. Esto porque yo sé que mucha parte del público no necesariamente está familiarizada con ello y, pues, sin embargo, requieren de este conocimiento para usar la técnica de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, pues, de forma breve, la citometría de flujo es una técnica que nos permite el análisis de partículas en suspensión a través de un sistema de fluidos, un sistema óptico con láseres, de fotomultiplicadores y detectores, y en la cual nosotros podemos analizar muchos parámetros de estas partículas. Entonces, ¿cuáles son estas partículas en suspensión que nosotros podemos analizar? Normalmente se habla de que existe un intervalo entre 0.5 micras y 30 micras del tamaño de la partícula. Esto es como conocimiento básico, digamos. Sin embargo, pues todo esto dependerá del equipo, es decir, del citómetro de flujo con el que al que nosotros tengamos acceso y con el cual nosotros analicemos las partículas. Entonces, es muy importante saber que se llama citometría de flujo porque el principal uso y la principal aplicación es la detección de células y el análisis de todas las características celulares a través de esta metodología. Sin embargo, existen otras partículas que nosotros podemos analizar. Como les presento aquí, se pueden analizar cosas tan pequeñas de 0.5 micras, como puede ser una mitocondria o algunas bacterias, hasta el caso, pues, de otras células como plaquetas, eritrocitos que van aumentando de tamaño. En particular, pues la citometría de flujo se usa de forma amplia y generalizadamente para estudiar a leucocitos, como es el caso de linfocitos, que ya van alrededor de las 8 micras, de monocitos y de granulocitos. Sin embargo, pues como les mencionaba, ¿no? Es prácticamente cualquier partícula que nosotros podamos mantener en suspensión y pues esto desde luego incluye a otras poblaciones celulares, ¿no? Hay muchos estudios publicados en los que se han analizado células, por ejemplo, de origen cerebral, como es el caso de astrocitos o de oligodendrocitos, células epiteliales, fibroblastos, neuronas, etcétera. Siempre y cuando sean partículas que se puedan mantener en suspensión, se pueden analizar por citometría de flujo. Dentro de estas partículas no solamente tenemos organismos vivos, como es el caso de células, sino también, de forma muy interesante, podemos analizar perlas, ¿no? Perlas fabricadas en laboratorios o por diferentes compañías y que podemos utilizar nosotros de acuerdo a lo que nos convenga. Entonces, ¿cómo es que funciona la detección de los parámetros por citometría de flujo? Bueno, pues generalmente se usa lo que se conoce como una celda de flujo, a través de la cual pasamos nuestras partículas suspendidas en algún líquido, que bien puede ser el fluido que usa la empresa de los citómetros, o puede ser PBS o agua en algunos de los casos, ¿no? Entonces, el sistema se encarga de separar esta muestra en gotas que van pasando por este segmento que se conoce como celda de flujo a un punto de interrogación, en el cual estas gotas con el contenido, que es la partícula, son interrogadas por uno o varios láseres, los cuales nos van a dar una serie de datos importantes, ¿no? En primer lugar, nos puede hablar sobre el tamaño relativo y la complejidad relativa de la partícula, y pues además nos puede dar información de la fluorescencia debido precisamente a las diferentes longitudes de onda que pueden tener los láseres y a las diferentes longitudes de onda que permiten los filtros y los detectores de nuestro sistema. Entonces, pues así es como nosotros creemos que pasa en la citometría de flujo. Sin embargo, pues algunos dicen que así es como realmente pasa, ¿no? Las células van felices con sus anticuerpos al paso. Entonces, una vez que nosotros pasamos nuestra muestra por el citómetro y que nuestra muestra es interrogada, esto pasa a un área informática en donde nuestra estación de trabajo nos va a convertir la información obtenida a partir de los fotomultiplicadores y de los detectores en, pues, información digital, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros obtenemos los datos, podemos obtener diferentes tipos de gráficas. Aquí les presento pues, las más clásicas. En primer lugar, pues les tengo que hablar del histograma, el cual es una gráfica en la cual nosotros podemos detectar un parámetro a la vez, ¿no? Entonces tenemos en el eje de las Ys el número de eventos, que eventos pues es el número de partículas que pasan, y en el eje de la X, pues la intensidad de nuestra señal, ¿no? Que es como un eje cartesiano, mientras más se acerca al cero es más negativa, digamos, y mientras más se aleja es positiva. Entonces, en este caso, del histograma que les represento aquí, se está viendo el marcador FITSI, en el cual pues vemos que una alta fluorescencia en cierto número de eventos. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ver dos parámetros al mismo tiempo? Pues bueno, tenemos que convertirnos a otro tipo de gráficas, que son las gráficas de puntos. La gráfica de puntos más clásica, y es a través de la cual, por ejemplo, se obtienen las geometrías semáticas, es pues esta, de tamaño, que es el forward scatter, contra granularidad, que es el side scatter. De acuerdo a estas características, podemos nosotros observar en la gráfica que cada punto equivaldría a un evento, o a una célula, o a una partícula. Y pues con estas dos características podemos nosotros clasificar a las células sanguíneas. Tenemos, por ejemplo, que hay células con poco tamaño y poca complejidad, que por esto sabemos que son linfocitos, algunos que son más grandes y un poco más complejos, que nosotros podemos caracterizar como monocitos, y otras que pues por sus gránulos son mucho más complejas y podemos clasificar como granulocitos, ¿no? Alguna característica muy importante que nos permiten este tipo de gráficas es que nosotros podemos hacer lo que conocemos como gates, es decir, una ventana a través de la cual nosotros le pedimos al sistema informático ver solamente los eventos que encerramos en este cuadrito, por ejemplo. Entonces aquí les presento una serie de ventanas en las cuales se hace un análisis de, por ejemplo, leucocitos CD45 positivos. Nosotros los seleccionamos aquí y posteriormente pedimos una gráfica en la que solo veamos los eventos que vienen de esta ventana, pero ahora preguntamos otros parámetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, preguntamos la presencia de CD3 y de GR1. Entonces, vemos la población de células que son positivas para CD3 y a partir de aquí volvemos a pedir otro análisis, ¿no? Otra ventana en la cual podemos ahora sí discernir células que pueden ser CD4 positivas, CD8 negativas, CD8 positivas, CD4 negativas y CD4 positivas, CD8 negativas, de acuerdo a la intensidad de su fluorescencia. Mientras mayor fluorescencia, es decir, mientras más presencia de la molécula, más alejado del cero vamos a encontrar a nuestra población. Entonces, sin entrar más a detalle con el análisis de las células, vamos a pasar a hablar de cómo se pueden usar las perlas para la detección de los analitos solubles. Uno de los avances muy importantes que permitieron esto es que se pudieron hacer perlas fluorescentes, que pueden ser precisamente detectadas con diferentes características por los citómetros de flujo. Las cosas como más clásicas que se les pueden acoplar a estas perlas, pues puede ser en primer lugar un anticuerpo de captura que va a detectar algún analito de acuerdo a la especificidad del anticuerpo, y en algunos otros casos incluso se puede analizar fragmentos de nucleótidos, ¿no? Como DNA o RNA, aunque pues este no es el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que funciona esta detección de los analitos solubles mediante perlas? Pues bueno, nosotros podemos tener diferentes muestras. ¿Qué muestras? Pues todas aquellas en donde nosotros encontremos analitos solubles. Los ejemplos más clásicos pues son el suero y el plasma, pero algunos otros que pues no todos estudian, por ejemplo, son pues líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, pericárdico o peritoneal, donde podamos nosotros tener moléculas en suspensión. Otro muy importante, pues, es el sobrenadante de cultivos, el cual nos permite analizar el ambiente producido por algún estímulo o por alguna situación en particular que nosotros manipulemos in vitro. ¿Cómo funciona ahora sí esta detección de los analitos? Pues consta de diferentes elementos y es de lo que nosotros conocemos como un arreglo en sándwich. Por un lado, tenemos a nuestra perla fluorescente, que está acoplada a un anticuerpo de captura específico para el analito que nosotros queramos detectar. Por otro, pues bueno, claramente el analito que tiene que estar en la muestra. Y por último, un anticuerpo de detección. Más adelante vamos a ver cómo es que este anticuerpo de detección nos sirve para hacer que esta técnica sea para una cuantificación precisa de las concentraciones de nuestro analito. Entonces, algo importante es que este anticuerpo de detección
tiene que estar acoplado también a una molécula fluorescente, pero esta molécula fluorescente debe ser con un fluorocromo distinto al fluorocromo en el cual está presente en la perla, ¿no? Para que así nosotros podamos hacer una detección apropiada. El principio de la metodología es, bueno, pues aquí les presento un tubo en el cual nosotros tenemos diferentes analitos, ustedes los pueden llamar como quieran, citocinas, hormonas, factores de crecimiento. Cuando nosotros en este tubo agregamos nuestras perlas con los anticuerpos de captura, pues vamos a ser capaces de capturar a nuestro antígeno, a nuestro analito. Entonces podemos ver aquí que esta perla específica para interleucina 17, capturó a una molécula de interleucina 17, otra específica para el factor de crecimiento transformante beta, capturó a esta citocina. Esto no se queda hasta aquí. Después nosotros tenemos que añadir nuestro anticuerpo de detección, el cual va a emitir una fluorescencia y que a partir de esta fluorescencia nosotros vamos a detectar qué tanta molécula, cuál es la cantidad del analito que tenemos nosotros en la muestra. Entonces, fíjense cómo este anticuerpo de detección es el que nos va a permitir detectar el aumento en fluorescencia. En todos los casos tenemos la misma cantidad de perlas, ¿no? Entonces tenemos en un ejemplo 3 perlas anti-interleucina 17. En esta primera gráfica solo hay por ahí una molécula, es un ejemplo claro. Tenemos una molécula de interleucina 17, entonces no vemos fluorescencia en nuestro parámetro reportero, que es ficoeritrina, ¿no? La fluorescencia es muy poca, entonces las poblaciones de perlas las vemos cerca del eje, cerca del cero. Cuando va aumentando la cantidad del analito presente, ahora hay 2 moléculas en este ejemplo, va aumentando la fluorescencia de este anticuerpo, de este parámetro reportero que es ficoeritrina. Entonces vemos cómo las poblaciones se van desplazando hacia la derecha, mostrando un aumento en la concentración. Cuando ya tenemos nosotros una mayor cantidad de nuestro analito, pues esta fluorescencia es mucho mayor y así la podemos nosotros detectar. Entonces, esto es, por un lado, la forma en la que nosotros podríamos analizar un solo analito, digamos, en la muestra, ¿no? En este ejemplo, podríamos nosotros detectar solamente interleucina 17. Sin embargo, se puede modificar la fluorescencia que tengan nuestras perlas de detección. Se puede analizar la intensidad de la fluorescencia de cada una de las perlas que tenemos en nuestro sistema. Entonces, esto nos permite la detección de múltiples analitos. Entonces, nos permite un análisis multiplex. Eso es lo que le da el nombre generalizado a la técnica de, sin importar cuál es la marca que lo venda, lo podemos nosotros conocer como multiplex bid MBAA, Multiplex Bid Array Assay. Ajá. Es un ensayo en el que mediante perlas hay una detección multiplex de diferentes analitos. Entonces, en este ejemplo, les presento cómo diferentes perlas que tienen anticuerpos, por ejemplo, anti-interleucina 17, anti-interleucina 23, anti-interleucina 10, TGF-beta, pueden ser diferenciadas por el parámetro de la detección, que es este fluorocromo APC. Entonces vemos como las perlas que florecen más, que son estas, por ejemplo, son las que detectan, en mi ejemplo, interleucina 17, las perlas que florecen menos son las que detectan interleucina 23, las que florecen menos son las que detectan interleucina 10, y las que florecen poquitito son aquellas que detectan TGF-beta. Entonces, así, en una sola muestra, nosotros podemos detectar muchos analitos a la vez. Con el parámetro de la fluorescencia de las perlas, podemos diferenciarlas y ver cuántas diferentes analitos podemos detectar. Y con el parámetro reportero, que es ficoeritrina, podemos medir qué tanta molécula detectada hay. Otro de los elementos que fueron más recientemente agregados a esta metodología es la discriminación por tamaño. Como a ustedes les presenté hace un momento, cuando nosotros hacemos los gates o las ventanas para la detección de nuestras partículas, tenemos que hacer una serie de gráficas en las cuales nosotros vamos seleccionando las poblaciones. Generalmente, la primera de estas gráficas es una gráfica de tamaño contra granularidad. Entonces, en este ejemplo, podemos tener 2 perlas de diferente tamaño, 2 poblaciones de perlas de diferente tamaño y de diferente granularidad, a partir de las cuales nosotros podemos aumentar el número de parámetros que podamos detectar al mismo tiempo. En este ejemplo, pues tenemos las perlas A y las perlas B que podrían ser de cualquier cosa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que las perlas A
sirvan para detectar citocinas y que en esta población estén revueltas todas las que detectan citocinas y que las que detectan las perlas B sean para factores de crecimiento, en un ejemplo, ¿no? Aunque podrían ser más citocinas o cualquier otro analito que sea detectable por este sistema. Una vez que hacemos esto, pues podemos ver cómo dentro de cada una de nuestras poblaciones tenemos ahora sí las diferentes poblaciones de perlas que podemos separar por su intensidad de fluorescencia, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les decía, las perlas A, que son estas de aquí arriba, pueden ser para detectar citocinas, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, interferón, etcétera. Y las perlas B es para detectar, por ejemplo, adiposinas, adiponectina, lectina, adipsina, etcétera. Una característica que tiene este sistema de detección es que permite una cuantificación precisa. Normalmente se tiene como el concepto de que cuando nosotros hacemos citometría de flujo es una detección un tanto cualitativa y subjetiva, porque nosotros decidimos dónde poner pues, las ventanas y qué población considerar como positiva, a pesar de que ya existen muchos controles para ello. En el caso de esto, de la detección de los analitos solubles, tenemos una cuantificación precisa porque los datos que nosotros obtengamos va a ser calculada su concentración a partir de la extrapolación de una curva estándar o una curva tipo. Entonces, cuando nosotros obtenemos un kit para la detección de nuestros analitos, podemos tener diferentes concentraciones, obtener nuestra curva estándar y a partir de una curva, que en este caso no es como las ELISAs o algunas otras técnicas en las cuales se usa una regresión lineal, aquí podemos hacer una regresión de 4 o 5 parámetros para extrapolar las concentraciones. Entonces, como tenemos una curva estándar para cada uno de nuestros analitos, podemos extrapolar nuestros resultados y obtener la concentración precisa de cada una de nuestras muestras. Entonces, pues ahora sí les voy a hablar en particular de la tecnología LegendPlex y qué es lo que nos permite. Si ustedes entran a la página de BioLegend, van a poder encontrar que existe una gran variedad de muestras y de analitos que podemos detectar. Por ejemplo, tenemos que existen kits que están disponibles para la detección de moléculas de humanos, para la detección de moléculas de ratones, de ratas y de primates no humanos, como los macacos rhesus, ¿no? En la tecnología LegendPlex, por ahora se pueden detectar hasta 13 parámetros al mismo tiempo. Esto es muy importante, porque estos 13 parámetros se pueden detectar utilizando una cantidad pequeña de muestra. Cuando nosotros tenemos muestras muy valiosas, como los ejemplos que yo les mencionaba de exudados en los que tenemos líquido cefalorraquídeo, o líquido sinovial, o cualquier exudado del cuerpo, pues la muestra es muy valiosa. Entonces, en estos casos, podemos nosotros ocupar desde 12.5 microlitros de plasma o de suero para todos los 13 analitos, o pues 25 microlitros del sobrenadante de cultivos, en los cuales vamos a analizar a todas las moléculas que nosotros queramos determinar. ¿Cuáles son los tipos disponibles de moléculas que nosotros podemos encontrar en el mercado? Pues bueno, en primer lugar, como siempre, en inmunología como que abarcamos mucho de la detección con anticuerpos, pues tenemos una gran variedad de paneles preexistentes para la detección de citocinas inflamatorias, de paneles de detección de macrófagos o de microglia, de inmunoglobulinas, de moléculas solubles de puntos de control inmunológicos, etcétera. Pero no termina ahí, no solamente podemos detectar moléculas inmunológicas o derivadas de células inmunes, sino que también podemos detectar, por ejemplo, algunos parámetros cardiovasculares, como un panel de trombosis, un panel de inflamación vascular, de apolipoproteínas, o el caso de células madre. Tenemos un panel también para células madre hematopoyéticas, diferentes paneles para toxicidad, por ejemplo, renal, o para metabolismo, en el cual podemos medir adiposinas, factores de crecimiento, factores metabólicos e incluso pues, moléculas de adhesión. Existe también la posibilidad de que nosotros hagamos modificaciones a los paneles que ya nos vende la compañía. Nosotros podemos pedirle al fabricante que nos haga un panel a nuestra medida y que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? A mí no me importa tener todas estas moléculas juntas, sino que yo solamente quiero detectar en mi muestra, por ejemplo, interleucina 1 y al mismo tiempo quiero detectar, no sé, una adiposina y al mismo tiempo quiero detectar uno de los marcadores de control, de puntos de control inmunológico, ¿no? Entonces, pues bueno, la compañía
tiene la posibilidad de ajustar las necesidades y ver qué perlas están disponibles para los análisis que nosotros queramos hacer y hacer los paneles pues a la medida de las necesidades del investigador. Algo muy interesante de esta técnica es que tiene una baja variabilidad tanto intra como interensayo a altas y a bajas concentraciones. Normalmente, quien clásicamente usa la técnica de ELISA siempre va a criticar, y en cierto punto tiene razón, que la ELISA es una técnica muy específica y muy sensible. Sin embargo, pues yo recomendaría no descartar esta opción, ya que miren, la variabilidad dentro de un ensayo con diferentes muestras o dentro de diferentes ensayos, pues es relativamente baja, ¿no? Entonces, una vez que nosotros realizamos nuestro proceso experimental, el cual está descrito en la técnica y es prácticamente lo que yo les mencionaba hace unos momentos en cuanto a esto, tener la muestra, agregar las perlas, agregar, incubar, claro, lavar, agregar el anticuerpo detector, pues vamos a pasar al citómetro de flujo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros la configuración de nuestro citómetro para las muestras? Pues esto dependerá del equipo con el que cuente cada laboratorio. Una ventaja y algo que, por ejemplo, a nosotros nos gustó mucho de estos kits de Legionplex es que se puede adaptar a diferentes citómetros, ¿no? No necesariamente tienen que ser de alguna marca en particular, sino que, por ejemplo, si ustedes entran igual a la página de BioLegend, pueden encontrar que existen instrucciones tanto para instrumentos de BD como el Fax Aria, como para Guava, como para Cytoflex, para citómetros de la marca Sony, para citómetros del tipo Novocyte, etcétera, ¿no? Pueden encontrar una gran variedad de instrucciones que van guiando paso a paso el cómo configurar los detectores de nuestro citómetro para hacer una cuantificación precisa de nuestras muestras. En cuanto a compensación, pues no se necesita mucha compensación, ya que solamente son dos fluorescencias las que se detectan. La de APC, que es la que discrimina las diferentes poblaciones de perlas, que en algunos citómetros, como es el caso de los citómetros Fax Calibur o algunos que tienen solo 3 láseres, se puede cambiar por RCP. Y pues el otro parámetro que es ficoeritrina, que nos sirve para detectar la cantidad del analito. Entonces, pues ya los kits normalmente traen perlas precisas para hacer la calibración y para hacer la compensación adecuada, en la cual nosotros vamos a obtener gráficas pues de buen nivel. Una vez que terminamos nosotros la adquisición de nuestros datos, pues tenemos que analizarlos. Y otro de los beneficios que tienen estos kits es que pues hay un software gratis, bueno, que viene incluido con los kits y que incluso ya tiene una versión basada en la nube que está en internet, en la cual si nosotros, pues por ejemplo, perdemos el dongle, que es la USB que se usa como el tipo licencia, podemos hacer el análisis en la web y obtener las concentraciones de nuestros diferentes analitos. Entonces, pues comparado con otras técnicas, en particular con ELISA, existen diferentes ventajas y diferentes, pues también existirá alguna desventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, para realizar una ELISA, el tiempo aproximado dependerá del kit, es de 1 a 2 días. El primer día en el que se sensibiliza la placa o se bloquea, etcétera, y al siguiente día en el que ya se corren las muestras y se hace la medición. Para el caso de nuestro análisis por perlas, normalmente el tiempo aproximado es de un día. Si nosotros empezamos en la mañana preparando las diluciones de nuestras muestras, los diferentes tubos o la placa en la cual se vaya a realizar el análisis, en un solo día podemos tener nuestro análisis terminado. Algo aquí que yo recomiendo para cuando se hace por primera vez esta técnica con algún tipo de muestra en particular, sobre todo cuando no es plasma o suero, o sea, cuando son exudados o sobrenadantes de cultivo, es hacer un ensayo inicial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos cultivos celulares, podemos tener concentraciones muy elevadas de nuestros analitos, dependerá de la concentración de nuestras células, del medio de cultivo, del estímulo, del tiempo de cultivo, etc. Entonces, recomiendo hacer un ensayo al inicio, y esto lo aprendí con mis maestros de centro médico, en el cual pues tengamos diferentes diluciones de nuestra muestra, sobre todo para ver que no se vaya a pasar de nuestro rango de detección, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues entonces no vamos a ser capaces de detectarlo.
Y sin embargo, si hacemos nosotros nuestro ensayo, pues podemos ver, ok, entonces ya entiendo que mis muestras de líquido sinovial, por ejemplo, las tengo que diluir 1:2, que mis muestras de mi sobrenadante cultivo las tengo que diluir 1:5, y pues simplemente es después hacer el ajuste en los cálculos de la concentración. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta para cuando se vaya a realizar el experimento. Otra de las diferencias que tenemos entre las ELISAs y nuestro análisis con perlas es que, bueno, en las ELISAs se puede analizar un analito a la vez. En la ELISA convencional podemos analizar solamente, por ejemplo, interleucina 1 beta en una placa. Mientras que en nuestro kit de citocinas podemos analizar pues hasta 13 analitos al mismo tiempo y con la misma cantidad de muestra. Y esta es la otra diferencia importante que tenemos. Para hacer una ELISA ocupamos, pues dependerá del kit igualmente, pero en promedio 50 microlitros por cada réplica. Imagínense ustedes que ponen 3 pozos de cada muestra, pues ya son 150 microlitros para una citosina. Si ustedes quisieran detectar 10 citocinas, pues ya son 30 pozos los que ustedes van a ocupar por cada muestra. Entonces, en los casos en los que tenemos estas muestras tan valiosas, pues habrá que tomar en cuenta que en el caso de las perlas, ocupamos la mínima cantidad de 12.5 o 25 microlitros para cada análisis, que incluye a los 13 analitos, ¿no? Otra de las situaciones es la necesidad de réplica. Para las ELISAs, como les mencionaba, por la variabilidad del ensayo, pues normalmente se pasan duplicados o triplicados de cada muestra. Cada réplica pues equivale a un pozo. Sin embargo, en el análisis con perlas, pues cada réplica incluye a una perla. Aquí en el ejemplo pues puse un solo anticuerpo por cada perla, pero en realidad tienen más de uno, ¿no? Tienen diferentes anticuerpos acoplados. Entonces, cada perlita equivaldrá a lo que es un pozo. Y ahora imagínense ustedes en este análisis, en esta gráfica, cuántas perlas tenemos para cada población, para de la detección de cada analito. Entonces, esto disminuye la necesidad de réplica y la variabilidad. Otra de las cosas que se pueden preguntar ustedes respecto a esta muestra es qué tan sensible es para la detección de concentraciones bajas de nuestros analitos. Entonces, aquí les presento cuáles son las sensibilidades mínimas y máximas para un kit de detección de citocinas de ratón, en el cual pues nosotros vemos cómo va de concentraciones tan bajas como son 2 picogramos por mililitro hasta concentraciones pues elevadas, ¿no? En cuanto a la concentración máxima, se puede ajustar simplemente pues diluyendo la muestra. Entonces, pues hasta aquí termina la explicación de cómo funciona la tecnología. Entonces, les voy a presentar brevemente 2 ejemplos. Este es de un protocolo que fue publicado en el año 2019 por Lehmann y sus colaboradores, en el cual obtuvieron células mononucleares de sangre periférica y las estimularon con un anticuerpo anti-CD2, anti-CD3, anti-CD20. Entonces, después de un tiempo, obtuvieron los sobrenadantes de los cultivos de las células mononucleares y usaron el kit, que es el panel de puntos de control inmunológico. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo en su análisis observaron diferencias entre las células que no fueron estimuladas y las células que fueron estimuladas en cuanto a la concentración de estos mediadores solubles en el sobrenadante de sus cultivos, ¿no? Entonces, pudieron obtener un panorama con todos los parámetros que fueron detectados, en el cual se puede hacer un análisis multifactorial y se puede ver al mismo tiempo, porque fue en la misma muestra y la muestra fue procesada de forma simultánea, se puede ver el comportamiento de pues las variables que mida cada investigador, ¿no? Se pueden medir de forma multifactorial y se pueden obtener conclusiones mucho más completas. El segundo ejemplo es un trabajo que se realizó en nuestro laboratorio con la maestra en ciencias María José Hurtado Gutiérrez, en el cual lo que quiso hacer fue pues, buscar adiposinas en adultos con sobrepeso que recibieron suplementación con ácidos grasos del tipo omega 3. Alguien creo que tiene su micrófono prendido, entonces les pediría si lo pueden apagar, porque se escucha mucho ruido. Es Adriana. Buscaba la concentración de adipocinas en adultos con sobrepeso que recibieron una suplementación con omega 3. Entonces, se obtuvieron las muestras, se pasaron al citómetro. Nosotros en el laboratorio tenemos un citómetro de tipo Sony, es el Sony SH800, en el cual, pues, no sé aquí por qué se ve esta raya, ahí está, pero
en el cual nosotros pues pudimos discernir por tamaño y por granularidad las dos poblaciones de perlas y a partir de ahí obtener las diferentes poblaciones que detectaban, por ejemplo, leptina o adiponectina. Una vez que se obtuvo eso, obtuvimos la concentración, bueno, obtuvo María José la concentración de leptina, adiponectina, resistina y adipsina entre hombres y mujeres, buscando pues diferencias significativas. Entonces, este panel nos permitió detectar que existían diferencias a través del tiempo entre hombres y mujeres, pero no solo eso, sino que nos permitió hacer un mapa de correlaciones entre diferentes variables que incluyen pues las adiposinas que fueron detectadas con el kit y algunas otras variables como ácidos grasos, glucosa, colesterol y grasa corporal. Entonces, esto nos permite un análisis en el cual nosotros en un momento dado incluso podríamos hacer análisis de componentes principales. Eh, pues hasta aquí termina la plática. Les agradezco mucho su atención y pues dejo lugar a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. Aquí les dejo mis correos por si me quieren contactar en algún momento. Muy bien. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, las pueden ir escribiendo en el chat? Muchas gracias, Pablo, por tu ponencia. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, vamos a esperar ahorita lo... Bueno, a ver, esta pregunta, a ver, comienza, dice, ¿qué ventaja tiene contra el Milliplex? ¿Has probado el Milliplex? No, no lo he probado, entonces no podría decir cuál es la ventaja, ¿no? Si me pudieran decir en qué consiste más o menos. Sí, sí, sí. Me parece que a ver, déjame ver. El Milliplex es, no sé si lo venda Millipore. La verdad, no conocemos el kit de Milliplex. Mm, entonces, por favor, si tienen el dato, por favor, compártanlo. Y bueno, creo que esa pregunta también es para mí. Dice, precio aproximado del kit. Mira, si quieres te podemos mandar te podemos mandar una cotización. Eso va a depender mucho del kit que vayas a analizar. Nosotros con mucho gusto te podemos enviar. Mira, te voy a mandar, te voy a escribir el correo donde puedas pedirla. Eh, Otra pregunta, creo que también es con respecto al kit. Dice, cuando tú diseñas el panel de analitos que quieres evaluar, ¿aumenta el precio? Nadia Flores, um, pues, depende mucho del número de analitos, depende qué analitos vayas a analizar y bueno, los paneles personalizados a veces pueden bajar incluso el precio y esto va a depender mucho de del número de analitos que vayas a analizar y qué analitos quieras estudiar. Y de nueva cuenta, pues con mucho gusto nosotros podemos enviarte una cotización de algún kit en específico que quieras estudiar. Guillermina Ávila pregunta, ¿en los kits de los prefabricados para humanos puede unirse ilícitamente suero o plasma? Porque estaba leyendo las instrucciones de algunos y la muestra que mencionan es suero. Um, Pues yo creo que eso dependerá pues, de la pregunta de investigación que tengan ustedes y yo creo que del analito. O sea, deberán verificar si para el analito que ustedes quieren analizar estorba la presencia de anticuerpos o no, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es hacer un ensayo de muestra precipitando los anticuerpos y no, para ver si existen diferencias significativas. Eso yo creo que ya no dependerá tanto de los kits que existan comerciales, sino de la pregunta de investigación que hagan ustedes y de qué tanto puede interferir el procesamiento de la muestra. O sea, la variabilidad de muestras que pueda haber es
muy amplia, en la que incluso saben que puede haber cambios en cuanto al tipo de tubo que se use para la recolección de la muestra, ¿no? Entonces, son controles que yo recomendaría tener muy claros antes de. Claro que sería mucho menos variable si se utiliza solamente un tipo de procesamiento, es decir, solo plasma o solo suero, pero pues ya dependerá de cada quien. Exactamente, como bien dice el doctor Pablo, el kit está validado para muestras de suero, plasma y sobrenadantes de cultivo. Ujú. Entonces, se puede utilizar los kits de Legendplex siempre que estén preparados de manera compatibles con los inmunoensayos. Dice Alejandro Velarde, buenas tardes, ¿qué cantidad de células se recomienda usar en los cultivos celulares y en placas de 24 o 96 pozos? Y por último, se recomienda guardar los sobrenadantes a -80 y ¿al cuánto tiempo se recomienda guardar los sobrenadantes? Igual que para la pregunta anterior, dependerá del tipo de muestra y de lo que tú quieras preguntar, ¿sí? Existirán citocinas que de acuerdo a tu estímulo se produzca, o bueno, no solo citocinas, sino moléculas, que de acuerdo a tu estímulo se produzcan muchísimo y que puede ser con tan solo 100.000 células o con 1 millón de células, y habrán otros que así tú tengas 3 millones de células en una placa, tengas concentraciones muy bajas que no puedas detectar. Entonces, igual pues recomiendo, miren, los kits estos son para hasta 100 muestras. Entonces, yo creo que es una buena idea y una buena práctica utilizar algunas de esas 100 muestras, de esos 100, ¿cómo se dice?, ensayos que vienen disponibles para hacer pruebas, ¿sí? Como mencionaba, para probar diferentes diluciones de tu sobrenadante de cultivo. Normalmente sí, cuando se hacen análisis de citocinas, se recomienda que las muestras se guarden a menos 80 grados para evitar degradación, y pues el tiempo también dependerá de cuáles son las citocinas que tú vas a estudiar. Entonces, sí son muchas preguntas que dependen sobre todo del tipo de la muestra y del procesamiento que se le realice de forma individual, ¿no? No creo que se pueda generalizar para todos los tipos de muestra y para todos los diferentes analitos. Muy bien, muchas gracias. El doctor Ismael Mancilla pregunta, doctor Pablo, muy buena presentación. En uno de los Gracias. ejemplos, el primero que nos enseñaste, había un análisis multidimensional. ¿Este análisis se puede hacer con el Legendplex software? No lo sé que se puede hacer de forma separada. O sea, yo hasta donde vi en este ensayo, lo hacen con otro software. Lo que tú obtienes es ya tus concentraciones de tus diferentes analitos y pues ya con un software separado hacer este tipo de análisis. Con la cantidad de analitos que se pueden analizar a la vez, bueno, este es el caso del reporte que está publicado, pero no descartaría que se puedan hacer análisis de componentes principales o análisis de estos estocásticos del tipo Disney, ¿no? En los cuales tú puedas ver el comportamiento de las diferentes variables que detectes. Exactamente. Y mira, Jessica Prieto, muchas gracias Jessica por responder la pregunta sobre el Milliplex. Menciona, sí es marca registrada de Millipore, pero es un ensayo basado en Luminex. La ventaja de esos es que se pueden medir más analitos a la vez, pero requieren un equipo especial para hacer la lectura de las placas, lo que es una desventaja para la mayoría porque es más fácil acceder a un citómetro de flujo. Sí. Exactamente, son inmunoensayos múltiplex basados en microesferas que utilizan los principios básicos de los inmunoensayos de sándwich. Ambos sistemas utilizan perlas codificadas con fluorescencia para lograr la multiplexión. La principal diferencia es que en la adquisición de datos, Legendplex utiliza citómetros de flujo de laboratorios comunes para la adquisición de datos, mientras que los ensayos basados en Luminex tienen máquinas dedicadas a este propósito. Por lo tanto, una de las ventajas es que Legendplex puede ejecutarse en citómetros de flujo ampliamente disponibles sin necesidad de máquinas especializadas. Como tal, Legendplex no se puede ejecutar en máquinas de Luminex. Sí, tiene que ser por un citómetro de flujo. Y sí, yo Exactamente. estoy de acuerdo con la maestra Jessica en cuanto que es mucho más fácil encontrar un citómetro de flujo y que en realidad no necesitarías tú programar un uso por un mes del citómetro y que después en un solo día terminar tus muestras y ya está. Solamente un día ocupaste el citómetro.
Exactamente. Mónica Palacios pregunta, ¿cuentan con kits para rumiantes? Bueno, como mencionaba el doctor Pablo, en la plataforma de BioLegend están los kits que tenemos disponibles. Sé que hay para humano, para primates no humanos, para Ratas y ratón. ratas, perdón, Ratas y ratón, y ya está. ajá, para ratas y ratón. Una ventaja, yo creo, para contestar a la pregunta, es que se pueden comprar las perlas carboxiladas, solas, sin anticuerpo, a las cuales el investigador puede adaptar y podrías, pues si ustedes hacen la investigación y ustedes generan los anticuerpos inmunizando animales, podrían ustedes ocupar las perlas para ustedes acoplar los anticuerpos y realizar la detección. Esto yo creo que es un área que está ahora... ¿Se trabó? No, todo bien. Creo que es un área que está ahora en desarrollo y que dentro de poco pues tenemos nosotros la ventaja de precisamente eso, que podemos personalizar el análisis y que podemos nosotros generar los anticuerpos acoplados de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a las características que tenga nuestra pregunta de investigación. Ok, muchas gracias. Y Lupita Rivera pregunta, ¿el Miliplex es de Milipor y ocupa kits multiplex? ¿Son con perlas magnéticas también? Pero para la detección múltiple de citocinas. Pregunto por qué es muy similar al Legenplex, pero para el Miliplex se usa en el Luminex, no en el citómetro. Sí, es lo que acabamos de comentar. Muchas gracias por tu comentario. Nadia Flores, para todos, dice, gracias, doctor Pablo, buena presentación. ¿Qué Muchas gracias. programas recomiendas para el análisis de datos por citometría? Bueno, para el caso en particular de Legiplex ya viene un software, ¿no? Que está diseñado particularmente para Legiplex, en el cual tú pones cuál es el kit que ocupaste y ya te saca incluso una plantilla para la detección, ¿no? En cuanto a citometría de flujo, pues hay una variedad muy amplia. Yo creo que de eso ocuparía toda una plática completa en cuanto a los diferentes softwares que existen, ¿no? O sea, yo puedo recomendar y el que yo uso es FlowJo, es el más clásico y el que utiliza casi todo el mundo, ¿no? Sin embargo, yo sé que, por ejemplo, en el centro de instrumentos del centro médico ocupan Infinicit, que es un software mucho más completo que permite la fusión de archivos, por ejemplo, que permite analizar las gráficas no solamente de forma bidimensional, sino también ya tomando 3 parámetros al mismo tiempo y haciendo análisis tridimensionales, etcétera. Entonces, pues por el momento yo recomiendo para quien va iniciando, FlowJo es muy práctico y es muy intuitivo y fácil de usar. Muchas gracias. Alejandro Velarde dice, ¿cuál es la vida media de las citocinas al guardar los sobrenadantes de cultivos en congelación? ¿Cuánto tiempo podrían durar congeladas para obtener resultados positivos al leer la muestra sin que se degraden? Dependerá de la citocina. Yo creo que no es como que todas las citocinas sean iguales. En general, yo sé que se han analizado muestras congeladas de hasta un año de antigüedad. Sin embargo, no dudo que duren las muestras más, que duren de 2 a 3 años en congelación y que aún se pueda hacer una buena detección. Todo dependerá del tiempo en el que tú procesas la muestra y antes de la congelación. ¿Cuánto tiempo dura? Es decir, fuera del ultracongelador, ¿no? Pero yo creo que con un congelador estable que siempre mantiene la temperatura al mismo nivel, etcétera, pueden durar más de un año. Ok. Lupita Rivera Torruco, pregunto porque en mi laboratorio se van a evaluar 2 o 3 paneles. Tenemos un Cytoflex y el Luminex para saber qué nos conviene más, si usar Legenplex o Miliplex. Sí, pues esa es una decisión que yo creo que ya tomarán ustedes. Miren, yo sí quisiera compartir la experiencia que nosotros tuvimos con Legendplace y con BioLegend. Fue que cuando nosotros hicimos el análisis, el que les comenté, el de las adipocinas, había muy pocos citómetros Sony en los diferentes laboratorios.
¿no? O sea, hasta donde supimos, teníamos nosotros el único durante algún tiempo en México, por ejemplo. Entonces, todavía no existían las instrucciones en la página de internet para calibrar nuestro equipo. Nosotros nos pusimos en contacto con BioLegend y de una forma que a mí me pareció muy agradable. El personal de BioLegend nos contestaba, nos iba guiando paso a paso, sin nosotros pagar nada extra, y nos iban diciendo cómo configurar nuestro equipo. Una vez que ya lo configuramos, cómo pasar al análisis. Entonces, yo siento que en este aspecto BioLegend tiene un soporte muy adecuado y que cuando tú, incluso si tú ya tienes tus muestras y no entiendes el software de análisis, si tienes algún problema para pasarlas, digamos, del citómetro a otro equipo en el cual tú hagas el análisis, se pueden ayudar en BioLegend. En ese aspecto yo sí quisiera felicitar al personal de soporte de BioLegend porque ayudan mucho. Muchas gracias, Pablo. Okay. Nadia Flores pregunta, ¿aproximadamente un mes de almacenamiento es recomendable o inferior a ese tiempo? O en su experiencia, ¿cuánto tiempo ustedes han analizado muestras? Sí, muestras. Nosotros en el laboratorio hemos analizado muestras de líquido sinovial y de plasma guardadas por más de un año a -80. Si ya tú las almacenas a mayor temperatura, es decir, -40, -20, etcétera, pues yo creo que ya disminuye la vida media. Pregunta Nail Hugo. Buenas tardes, doctor. Gracias por la ponencia. Disculpe, ¿el software de análisis que incluye el kit tiene la misma interfase que el software FlowJo? Y segundo, ¿cuántos controles de concentración tiene el kit para realizar la curva? ¿Y esto depende de la configuración del citómetro de flujo? A ver, la primera pregunta es si la interfaz es igual a la de FlowJo. No, no es igual, es desarrollada particularmente por BioLegend, entonces tiene sus propias especificaciones porque no es lo mismo, ¿no? O sea, en FlowJo lo que obtienes generalmente son porcentajes de las células o intensidad media de fluorescencia. Y aquí lo que tú buscas es, a partir de la intensidad media de fluorescencia, extrapolar a una curva tipo y calcular la concentración. Entonces, el software que trae LegendPlex ya te da la concentración al final, ¿de acuerdo? Y ahí tú puedes poner cuánto diluiste tu muestra y te hace el ajuste, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuántos ¿De cuántas? cuántos controles de concentración se refiere? Bueno, tiene el kit para realizar la curva y esto depende de la configuración del citómetro de flujo. Se refiere a los... Sí, a la curva tipo. Ujú. Ajá, pues usan aproximadamente como 10, entre 10 o 12, déjame ver. Sí, Ah, como 12 puntos de la curva, que van de la concentración más baja, aquí tienes, por ejemplo, desde 0 picogramos hasta 10.000 picogramos por mililitro. Y si eso depende, el ajuste del citómetro, no, porque tú vas pasando cada muestra de forma individual. ¿Ah? O sea, primero pasas tu muestra del punto cero de la curva, luego la del punto 1, luego la del punto 2, etcétera. Y a partir de ahí es que tú le dices al software, mira, estos archivos del 1 al 12 son los de mi curva de interleucina 16 y entonces el software te construye la curva tipo. Y a partir de ahí te extrapola la concentración. muchas gracias, Pablo. Dice Emiliano Barrera, es una ventaja tener el software libre, ya que hay otros con costo. Sería muy bueno ver el análisis de muestras con el software o no, si hay tutoriales también en la página. Muy clara la presentación. Muchas gracias. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo en que es una gran ventaja. Existe otra marca que no vamos a decir su nombre que vende el software aparte, ¿no? Entonces, pues hay que hacer otra inversión para adquirir el software que es para un solo análisis. Entonces, en este caso sí. Y según sé, sí hay tutoriales en la página de BioLegend, no estoy seguro, pero como te comentaba, si tiene, el caso de nosotros, como fue la primera vez que ocupamos el kit hace algún tiempo, nos comunicamos con el soporte y nos fueron ayudando paso a paso. Incluso, o sea, llegó un momento en el que los del soporte de BioLegend nos dijeron, ¿sabes qué? Mándame tus datos, yo veo el control de calidad, si están bien, qué te recomendaría hacer, y te los regreso con estas características para que tú los puedas analizar.
Ok, con respecto también al comentario o la pregunta de Emiliano Barrera, nosotros también en SIPKIM tenemos soporte para el uso del software. También puedes encontrar algunos tutoriales en internet o en la página de BioLegend en YouTube. Y si tú crees necesario, pues nosotros también podemos ir y ayudarte con el análisis de datos, que puedes hacerlo ya sea a través de un dongle que viene en el kit o a través de la página de internet de BioLegend. Y bueno, dice, perdón, la siguiente sería Emiliano Barrera otra vez. En el caso de muestras séricas, se puede almacenar a -20 para después analizar en conjunto, pensando en medir citocinas proinflamatorias en humano. Yo no lo recomendaría, la verdad, almacenar -20. Siempre pues, recomendaría menos. Sí, bueno, también algunos investigadores sí han almacenado a -20 y haciendo las comparaciones con algunas muestras también almacenadas a -80. Bueno, hemos podido observar que sí se pueden medir, aunque no lo recomienda el kit. El kit lo recomienda almacenarla siempre a -80. Lo puedes hacer a -20, pero Poco tiempo. en poco tiempo, sí, tratando de que sea en menos tiempo. Y bueno, pregunta otra vez Emiliano Barrera, ¿el software es compatible con otros kits o solo para el kit de Legendplex? Solo para Legendplex. Exacto, solo para el kit de Legendplex. Lourdes Santiago, doctor Pablo, muy buena presentación y muy acorde en estos momentos que la investigación ha sido menos apoyada. Nosotros hemos utilizado este tipo de kits. Mi pregunta es, ¿el panel cambia mucho si quisiéramos utilizar los kits de BioLegend? Pues no sé, no entendí la pregunta. Yo O sea, también. todos los kits son de No BioLegend. entendí la pregunta. Dice, Todos los kits nosotros... son de BioLegend. Entonces, los diferentes paneles que yo les presenté aquí, ustedes los pueden ver en la página y pueden ver cómo ya existen diferentes. En realidad, lo único que cambia en cuanto al análisis es la posición de las perlas, ¿sí? O sea, que tengas que ver que no haya dos poblaciones de perla con el mismo tamaño y con la misma fluorescencia cuando tú armas tu mix and match, porque entonces se te van a traslapar. Entonces no vas a poder discernir entre los diferentes analitos. Pero siempre y cuando puedan separarse por tamaño y por la intensidad de fluorescencia, pues se puede hacer el análisis ahora sí que al gusto del investigador y pues tomando en cuenta todas las diferentes moléculas que se pueden hacer. Si ustedes entran a la página y le dan clic a cada uno de estos, verán hay algunos que son similares. O sea, por ejemplo, los kits de células T cooperadoras pueden tener muchas citocinas que son compartidas con el panel de inflamación. Entonces, pues ya es cosa de que vean las necesidades de cada quien. Ok. Pues creo que esto sería todo. Menciona Jessica Prieto. Y aparte de los kits prearmados, tienen la opción de armar uno de acuerdo a las necesidades. Exacto. Exactamente. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario, pero bueno, haciendo mención a lo que acaba de escribir esta Jessica Prieto, sí, tú puedes prediseñar tú puedes diseñar tu panel de analitos, ya sea utilizando las plataformas de Wizard de BioLegend, o bien también tienen en disponibilidad perlitas a las cuales tú las puedes conjugar con los anticuerpos anti-analitos que tú llegues a necesitar. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Agradezco muchísimo su asistencia. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Y Pablo, muchísimas gracias por tu presentación.
No, pues gracias a ustedes, insisto. También quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Inmunología por la difusión de estas charlas, ya sea a través de su página de internet o a través de su canal de YouTube. Esta plática ha quedado grabada y se va a subir a la página de YouTube tanto de SIPKIM como como de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Entonces, y bueno, si tienen alguna duda, les dejé el correo del doctor Pablo o también el mío. Entonces, agradezco muchísimo su atención y Muchas Pablo, gracias a todos. Sí, muchas pues gracias muchísimas gracias a todos por, por haberse por conectado. bueno, y nada más un último favor a todos, si pueden encender sus cámaras para, hola a todos, para tomar una fotografía. Entonces, no sé si lo pueden hacer. Ay, no sé cómo hacerle. Ay, muchas gracias. Sería, no sé si se ven todos. A ver, Pablo, no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla para que pueda ver a Sí, todos los claro, participantes. claro. Espérame. Listo. Un minuto, ¿eh? Muchas gracias a todos por haberse conectado. Perfecto. Espero que les haya ayudado la presentación. Saludos al doctor Israel. Ya vi que se conectó. Bueno, entonces voy a hacer impresión de pantalla. Ahorita que todos se conecten, por favor. Ok. Hagan su mejor cara. Feliz día. Perfecto. Ya la tomé. De todos modos, la voy a tomar también con mi celular por si por alguna razón no se pueda. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias por su participación y nos estamos viendo para la próxima charla que la va a dar la doctora Lubia Enid Sánchez López. Ella nos va a hablar sobre algunas técnicas por citometría de flujo para analizar muerte celular. Yo soy Estefanía y de nuevo muchísimas gracias, Pablo. Nos estamos viendo. Chao. Saludos a todos. Saludos a todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.